Bueno, muy buenos días, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar algo muy interesante. Se trata cómo lidiar con nuestros fracasos. Vamos a hablar sobre nuestros fracasos, que cada uno de nosotros tenemos muchas veces fracasamos en algunas cosas. Y fracaso en el diccionario está un malogro, dice, un resultado adverso a una empresa o un negocio. Muchas veces, hermano, en la universidad, a veces en el colegio, en nuestra familia, con nuestros hijos, a veces nos sentimos tan mal, no, esta vez hemos fallado, decimos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estamos así? Decimos, ¿no? Comenzamos a ver la situación de una manera diferente, ¿no? De una manera diferente. Y para eso vamos a comenzar a leer la Biblia en Mateo 7, 26, por favor. Mateo 7, 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la tierra, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Miren, cuando se dan cuenta de este versículo, nos sabe el Señor que ese hombre había edificado su casa en un lugar de arena. O sea, ya había edificado en una forma errónea, porque edificar una casa en la arena, lógicamente que se iba a caer. Y por eso el Señor dice a un hombre insensato, dice, una persona que no se ha dado cuenta o que no ha querido hacer caso de lo que estaba hablando el Señor, ¿no? Por eso él edifica, dice, esa casa en la arena, y desciende lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y la ruina fue grande. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos esa situación. Abrimos algún negocio, queremos hacer algo en nuestra vida, queremos trabajar, queremos hacer muchas cosas, y a veces nos falla y nos decepcionamos rápidamente. Ese es nuestro problema, que tratamos de hacer y caemos y decimos, no, esto no es para mí, hemos fracasado. Pero no es así. Cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, el Señor nos da otra oportunidad. Estas cosas nos pasan para que aprendamos oportunidades que podemos seguir adelante, muchas oportunidades más. No se corta tu vida ahí con un fracaso, no se corta, hermanos, la cosa sigue adelante. Por ejemplo, tenemos la oportunidad para superar ese fracaso. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo hemos iniciado esa situación? ¿Qué ha pasado? Yo iba a la universidad, iba y de repente no he ido a dar exámenes. He reprobado ese año, me he aplazado y he dicho, no, creo que esto no puedo, y lo dejo. Pero si tú comienzas a insistir y a pensar y a cambiar tu forma de ser, a pensar de diferente manera, eso ya no va a ser un fracaso, va a comenzar a retomar. ¿Para qué? Para triunfar. Eso es lo que nos dice la palabra, para mejorar. Dice la palabra que seamos nosotros victoriosos, y tenemos que ser victoriosos siguiendo la palabra de Dios, sin decepcionarnos, porque aquí nos dice claramente, ¿no? Vamos a superar ese fracaso, porque este hombre cae, dice, y fue grande su ruina. Claro, porque él ya había desaparecido toda de su situación. Pero estos errores tenemos que analizarlos nosotros mismos, cada error que tenemos. Fallamos a veces con nuestra familia, como os he dicho, en algunos negocios, fallamos de diferentes maneras, hasta en las decisiones que tomamos. A veces, como hablamos la anterior semana, algunas decisiones hemos tomado mal, y luego a veces nos equivocamos y queremos dejarlo todo ya. Pero no es así, porque en 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando pensamos que estamos firmes, decidimos algo en nuestra vida, la palabra de Dios dice que no podemos mirar atrás. Eso es lo que nos dice. Piensa, ¿no? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No podemos mirar atrás, porque el Señor nos ha dado una nueva vida, una nueva forma de ser. Somos totalmente diferentes a lo que éramos antes.
porque ahora somos hijos de Dios. Y todas las cosas que nos han acontecido anteriormente, dicen, son como ejemplo para que nosotros aprendamos de sus errores. Eso nos está diciendo la palabra. Todas esas cosas nos ayudan a aprender de los errores y a mejorar nuestra vida confiando más en el Señor, confiando más en Dios. Porque no hay confianza en el hombre, hermanos. No hay confianza. ¿No? La palabra misma dice, confía en el Señor, en Él hay confianza. Y es lo que acontece aquí. Por eso dice, falta de éxito no quiere decir derrota. Eso es un resultado no planeado. No siempre vas a resultar el éxito, pero hay que ir mejorando para ver en qué estamos fallando. Por ejemplo, les tomaba el ejemplo de la universidad. Iba a la universidad, ¿qué estaba fallando? Que seguramente me estaba levantando tarde, no quería ir a pasar clases, me aburría en las clases y cuando vi el examen ya no sabía qué hacer ahí y estaba fracasando. Pero si pongo de mi parte y le digo, Señor, ayúdame a levantarme más temprano, quiero aprender, dame sabiduría para entender esto lo que estoy estudiando, el Señor te va a dar sabiduría y tu vida va a comenzar a cambiar y vas a comenzar a seguir el rumbo, a mejorar, a ver qué errores has cometido para el fracaso. Es lo que te dice el Señor. En que ir mejorando. Algunos reaccionan cuando fracasan, dicen, ¿no? Dicen que Dios no está con ellos. ¿Por qué dicen que Dios no está con ellos? Se los voy a leer lo que dice Jeremías 44:16. La palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. Le están hablando a Jeremías. Están diciendo, no lo vamos a oír de ti, Jeremías. Lo que está diciendo Dios, no. Sino que dice, ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. ¿Estás viendo lo que dice? De nuestra boca, de nuestro pensar está diciendo. No está diciendo de la palabra de Dios. Los que estaban en contra de Jeremías, los reyes que estaban ahí, le dicen, no vamos a hacerte caso, porque nosotros creemos en lo que nosotros estamos hablando. Y dice aquí, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿Qué estaba pasando? Está diciendo, nosotros tenemos nuestros dioses, adoramos a la Virgen del cielo, dicen acá. Hacemos libaciones. ¿Qué son libaciones? Agarramos nuestra cervecita, digamos así, y chaleamos, ¿no ven? ¿Se acuerdan? La chale, esas son libaciones, ¿no? Para la Pachamama, queremos más, o para el equeco nos va a dar fortuna. Eso, en esas cosas creían, en lo que el hombre decía. Eso es lo que estaba pasando en Judá. Y Jeremías es mandado para que les explique esta situación que estaba aconteciendo en ese pueblo, porque ya no estaban creyendo en Dios, sino en otro tipo de cosas. Lo que, como dice aquí, podremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho siempre, dice. Y eso hacían por mucho tiempo, pero les digo, el Señor tiene mucha paciencia y sigue viendo esa situación, pero eso le manda a Jeremías para que les diga quién es Dios. Y ellos dicen, no, estamos bien, no nos falta nada. Yo recuerdo que hace mucho tiempo nos habíamos comprado un equeco, mi esposa se había comprado un equeco. Yo le digo, equeco, ¿y qué vas a hacer con el equeco? Que le vamos a poner cigarrillo, que nos va a ir bien. Y la gente cree. Yo le dije, bueno, entonces yo también he creído, ¿no? Esa vez nos dijo que no, porque bien el equeco está aquí, ¿ya? Dale cigarrillo. Y no sé qué pasó, la cuestión que lo veo una vez y ya no estaba el equeco. Y le digo a mi esposa, Mercedes, ¿y el equeco? Le digo, no, lo he hecho desaparecer. Me he soñado feo, como un maligno, como Satanás se había soñado terriblemente feo. ¿No? Son espíritus malignos que tal vez te puedan dar una temporada algo, pero después se cobra lo que hacen. Pero Dios no es así. Dios está contigo todos los días para guiarte, para enseñarte, para dar tu caminar, en qué sentido estás andando. Por eso el Señor dice, sigue adelante, sigue adelante. El que mira atrás, dice, el que va mirando atrás cuando está yendo adelante, no es mi hijo, dice el Señor. No es digno de mí, dice su palabra.
Por eso hay que seguir adelante. No dejarse caer por el fracaso. Seguir hasta lograr, porque el Señor te va a dar la victoria. Y dice luego en el 18, más desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramar libaciones, nos falla todo y a espada de hambre somos consumidos. Ese es el problema. Al comienzo todo está bien, todo es maravilloso, pero poco a poco van comenzando los problemas, ¿no? Uno se puede volver alcohólico comenzando en tantas fiestas. A mí me gustaba también ir a las fiestas antes, ¿no? Me gustaba ir al prestero, me encantaba el preste. Iba también ahí, pero iba a derrochar mi dinero, a estar en mala situación. Después mi cuerpo, ¿cómo se siente mi cuerpo después de una fase? Arrepentido, dolido, llorando, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho ayer? ¿Cómo ha sido mi vida el día de ayer? Y eso es lo que le está diciendo el Señor. No quieren escuchar, pero la palabra de Dios. A Jeremías lo van rechazando poco a poco. No creemos en ti. Pero por causa de esta situación, Judá, la mayor parte ha sido destruida por esta situación, ¿no? Por ejemplo, muchas personas creen en las ratas, en la India. No sé si han visto un video, sale en internet, adorando a las ratas, un templo grande donde las ratas están por todo lado. Y vamos creyendo en toda cosa que nos dicen, en toda cosa. Como les he dicho hace un momento de Cochabamba. Una persona que se cae, muere, borrachito, mareado, muere y lo cree santo. Yo estaba pasando la otra vez de tiempo, ya pasé por ahí, cuando veo lleno de flores, toda clase de velas, gruesas, chiquititas, las señoras sentadas ahí haciendo su negocio. ¿Para qué? Para adorar a ese joven que había muerto. Dice que hace milagros. Así engañoso es Satanás. Así te muestra. He hecho mi milagro, voy a seguir. ¿Cómo puedes creer en una persona que ha muerto así? Ni siquiera en sus 5 sentidos ha muerto este hombre. Sin embargo, tiene su altar ahí. Muchos se molestan con Dios. Voy a leer los Jueces 2, el versículo 11. Después los judíos, dice a él, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esa era su situación de todo el pueblo de Israel. Y sirvieron a otros baales, o sea, a otros dioses, de diferentes formas. Había todo tipo de dioses. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué estaba pasando? El Señor nos dice en la palabra de Dios que siempre estemos los cristianos con los cristianos, que seamos del mismo yugo. Si es una pareja, dice, sean del mismo yugo. ¿Por qué razón? Aquí el pueblo, como podemos leer, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron con otros dioses, dice, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. ¿Qué pasaba con los hombres? Buscaban mujeres de otros pueblos, de otras creencias, ¿no? Entonces se casaban con esas mujeres y esas mujeres ya tenían otro tipo de idiomas. El hebreo que hablaban fundamentalmente los judíos, ¿no?, se estaba comenzando a perder, hablaban otro tipo de idiomas. ¿Por qué? Porque la mamá educa a sus hijos como hablan. La mamá les enseña a quién debemos adorar. ¿Saben? Yo cuando era niño, recuerdo que mi mamá éramos bien católicos. Mi mamá María sabía todos los santos, los conocía toditos. Íbamos a una iglesia, este tal santito, este otro santo es este tiene su pitita, es que tiene esto acá, mira, tiene esta virgen con tantas, la dolorosa, creo, con tantos puñales en su corazón, es así. Sabía de todos y a veces agarrábamos velitas y poníamos a esos santos. Porque no conocíamos esto. No conocíamos la palabra de Dios. Entonces lo hacíamos. Yo también creía porque mi mamá estaba enseñando esas cosas. Gracias a Dios, ahora mi mamá es cristiana, cree en Dios.
ha cambiado totalmente, porque yo también, y todos hemos cambiado la familia, y doy gracias a Dios porque vamos a estar unidos ahí. Alguna vez en el cielo nos vamos a ver, hola, ¿cómo estás? Mamita, yo la voy a buscar, porque Dios dice que siempre le vamos a estar juntos, y Él nos da vida eterna. Miren, eso pasaba, y eso es lo que pasaba con el pueblo. La mamá enseñaba y aprendían otros idiomas, otros dioses, y estos dioses no eran de poco esperar. Muchos de estos dioses incluso hacían sacrificios humanos. Al primogénito bebé lo sacrificaban en un fuego, se ve en la Biblia, ¿no? Y muchas cosas así, había todo tipo de sacrificios. Y de eso dice acá, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y provocaron a ira a Dios. Y Jeremías le sigue diciendo, cambien su forma de ser, cambien, pero no obedecen. Y vienen los que los atacan totalmente todo, hacen desaparecer, se van por todo lado, escapan los judíos por todo lado, porque este pecado el Señor no podía aguantar. Así es. Y otros dicen que Dios les abandonó. Cuando nosotros estamos pensando en otras cosas, se molestan con el Señor. Decimos, no, Dios tiene la culpa, el Señor, ¿cómo voy a creer en Dios? Pero, ¿qué está aconteciendo en tu vida? ¿Estás creyendo en Dios verdaderamente o estás creyendo en otras cosas? Como en la Pachamama, como en el Keiko y otro tipo de bustos que hay. Eso no está hablando. Por eso dice Dios, dicen que Dios les abandonó. ¿Será que Dios nos abandona? ¿Será? En Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. ¿Qué está diciendo? Que nos acerquemos a Dios. A veces cuando nosotros estamos con otras ideas, no nos acercamos a Dios. Estamos más adorando a otros santos, adorando otras cosas, adorando otras inquietudes. Tenemos otras formas de pensar. El Internet nos ha traído todo tipo de religiones, todo tipo de pensamientos. Y vemos ahí que podemos escoger lo que a nosotros nos gusta. Si nos gustaría ver adorar vacas como se adoran en la India, adoraríamos vacas aquí. Y tal vez hay, no sabemos cómo estar en Bolivia, porque en Bolivia hay todo tipo de religiones. Y eso es lo que acontece. Y aquí dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Si nosotros no nos acercamos al Señor, Él nos busca de muchas maneras, a veces con pruebas. Cuando estamos bien no pasa nada. Muchas veces yo he estado feliz de la vida antes cuando no creía la palabra. Me sentía tranquilo, me sentía cómodo, tenía plata en mi bolsillo, decía con mi plata soluciono todo, estaba feliz. Cuando vinieron mis problemas, no había cómo yo pueda solucionar ninguno de sus problemas. Y hasta ahora tengo el problema, ustedes conocen. Qué difícil para mí. Yo quería solucionar mis problemas con mis propias fuerzas, decía, yo lo voy a hacer. Por algo soy el adalid, voy a lograrlo, lo voy a hacer. Pero he comenzado a derrumbarme poco a poco, hasta que conocí la palabra. Y en la palabra me he fundamentado y las cosas han ido mejorando poco a poco. Las pruebas siguen, pero mis cargas las dejo al Señor. Ya no estoy tan desesperado como estaba antes, porque Él me está dando paz en mi corazón. Por eso dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero dice, pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes. ¿Qué quiere decir? Los que están pensando una cosa, otra cosa. Dice en Santiago, como las ondas del mar. Voy a estar ahí. No, mejor me voy a ir a este lado. No, mejor no, voy a hacer mejor esto. No, mejor no. Ese es el inconstante. ¿Sabes? Tienes que orar a Dios si eres así, para no ser inconstante. Cuando quieres hacer una cosa, hazla como dice tu palabra. Por eso el Señor dice inconstante. Y hay algo más terrible que dice. Muchas veces dice también, cuando somos, no seas frío ni caliente, dice el Señor. No seas tibio, dice, perdón. Séte frío o séte caliente, no seas tibio. Cree en Dios, está bien.
pero no seas inconstante. Eso es tibio, inconstante. Está medio frío, medio caliente. ¿Qué hago? ¿Hago esto o no voy? Voy a la universidad, estudio esto, me salgo de esa carrera, voy a otra universidad, estudio esto, no, mejor voy a estudiar ingeniería. Pero de repente digo, no, voy a volver nomás a lo que era antes, vuelve a estudiar lo mismo. Y después se desanima, qué difícil esta carrera, mejor me voy a pasar a otra carrera. Hermanos, y nunca se sale. A muchos amigos que viven consigo en la universidad, muchos no son profesionales, por eso de miles que entran a la universidad salen apenas 50, 60. ¿Por qué? Por inconstancia. Porque ellos cambian su forma de pensar. Y eso es grave en las personas. A mí alguna vez me ha sucedido también. Mejor hago esto, mejor no. Pero yo les digo una cosa, desde que yo voy al centro penitenciario, a los centros, no he cambiado porque he dicho, voy a seguir. Porque ¿quién me pone la inconstancia? Porque aquí dice, ustedes los inconstantes purifican su corazón. ¿Qué nos pone la inconstancia? Satanás. Porque tú piensas de otra manera. Y hay algo muy importante, porque la promesa de Jesús es que va a estar con nosotros todos los días. Dice en Mateo 28:20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dios no se va a apartar de nosotros, hermanos. Dios va a estar todos los días contigo. Yo me admiro, por ejemplo, a los misioneros. Dan toda su vida a esa ventana 1040 que dice que está la India, Irán, Irak, los musulmanes, los hindúes, los budistas que están en todo ese lugar, no conocen la palabra de Dios. Tienen otra idea de lo que es Dios. Y esos están trabajando en ese lugar donde son asesinados, buscados, perseguidos. Es admirable lo que hace el hombre cuando quiere hacer conocer a Dios. No importa, para ellos una persona es suficiente. Hace tiempo hay un misionero que está en el África, está en Mali, y vino al seminario, hace muchos años, cuando yo estaba en el seminario. Estaba pidiendo ayuda para ir a Mali, se ha casado allá y tiene un hijito que lo ha adoptado, un negrito, ¿no? Un morenito, su hijito. Y él decía, ¿sabes, hermano? Mi lucha es grande, pero ¿sabes qué? Me dice, ¿no? Bien alegre. Un hito he conseguido, un hermano ya ha venido. Después de 3 años de lucha, uno ya ha venido. Imagínate, 3 años de lucha, pero viviera su alegría. Y eso es fiesta. Luego, poco a poco. Hermano, no hay que desesperarse, ¿no? Así dice el Señor. Esas misiones a mí me admiran. Y el Señor está contigo, dice el Señor, ¿no? Hay pobreza, dice en todos los lugares, del 80% de pobreza. Imagínense, de 10 personas. Pero no es una pobreza, es una pobreza terrible, o sea que no tienes ni para comer ni dónde vivir. Terrible, una pobreza grave, y 97% de esas personas no son evangelizadas, no se puede evangelizar por sus creencias que tienen. Justamente por lo que hemos leído hace rato, ¿no? Creen lo que el hombre les enseña, por la boca de ellos mismos. Pero la palabra de Dios te dice, cree en mí y serás salvo. Y esa lucha de esos misioneros que van por allá es increíble, pero siguen yendo. Cuando había estudiado yo perspectivas, había una historia de un misionero que estaba en el Perú y decía que no lo querían recibir al misionero en esa etnia que había ahí. Y el hombre dice que el misionero era choco, era rubio, el misionero, no misionero, los demás eran del altiplano, ¿no? Entonces dice, los miraba cómo andaban todo y se comienza a vestir lo mismo que ellos, ropitas, abarcas, todo, y anda como él. Y uno le dice, ¿cómo estoy? Y le dice, ahora ya puedes creer en Dios, pero todavía tú te falta. Le dice, ¿qué me falta? Hasta su forma de caminar, tu forma de caminar, tú no caminas como nosotros, no eres de nosotros. Ya comienza a mirar cómo caminaban así, medios agachados. Y todo eso va imitando a este misionero para conquistar a ese pueblo. ¿Se dan cuenta el trabajo? Pareciera sencillo, ¿no? Pero no es sencillo. No es sencillo.
Así es. En Colombia fueron también misioneros y creo que eran 7 y eran con unos salvajes que están allá. Pues decimos, son hermanos, no son salvajes ya. Pero esa vez los mataron a los 7. Pero miren, han muerto esos 7 misioneros, pero sus hijos han vuelto a ese mismo lugar hasta evangelizarlos. Así es el trabajo del Señor. Así es. Pues les dice la palabra: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y vamos a estar con Él también en la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Que todo lo que estamos haciendo, hermanos, no es en vano. No es en vano. La inconstancia, imagínense, si estos misioneros no hubiesen ido allá, hubieran dicho: uy, no, qué terrible. En Londres yo estaba feliz, tenía mi iglesia, tenía mis amigos, todo, pero aquí no tengo nada, me siento solo y todavía todos me odian. ¿Crees que el evangelio hubiera llegado a esos lugares? Nunca hubiera llegado. Esa es la inconstancia. Eso estás declamando, Señor. Algunos dicen desarrollan un espíritu de miedo, temor, complejo, duda. Tienen miedo, tienen temor de acercarse, tienen temor de perder a sus amigos, por ejemplo. Ya no me voy a ver con ellos, ¿qué hago? Como ese misionero que les estoy diciendo como ejemplo. Ya no voy a regresar a Londres, no hay nada, todos mis amigos ya no están. Estoy en un país que todos me odian y me están persiguiendo. Pero ¿qué hace tu corazón? Cuando amas a Dios, vas. No te interesan los enemigos, no te interesa nada. Tú sigues y sigues, esa es la constancia, hasta terminar lo que te ha dicho el Señor. Eso es seguir adelante. Dice en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor. Pues el amor a Dios, ya no tenemos miedo a nada. No importa que venga quien venga, que pase lo que pase, no importa. Muchos me decían: David, ¿cómo vas a ir a la cárcel? Ahí dice que es lo peor. Mentira, no es así. Cada uno de nosotros, cualquiera puede caer ahí. Es como la casa del jabonero que dice: cualquiera, sin pensar. Todos somos hermanos. Yo a esos hermanos los abrazo, a mis hermanos los abrazo, como de costumbre, les doy la mano, les doy un beso en la mejilla. Hermana, ¿cómo estás? No sé su vida, prefiero no saber a veces, no les pregunto. Lo que yo prefiero es que ellas cambien y los hermanos cambien. Y hay hermanos que cambian de tal manera que su vida cuando salen es diferente. Por eso dice: en el amor no hay temor, ese amor a Dios no hay temor, de ahí el temor desaparece, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, dice. Tú amas a Dios, echa fuera el temor, no pasa nada. Tú vas a seguir predicando, vas a seguir enseñando la palabra, porque ahí eso es lo único que te puede cambiar, lo único que cambia los corazones, la palabra, no te cambia nada más. Tú muchas veces te has debido prometer: esta vez voy a ir a la universidad, sí, tengo que ir, esta vez sí que, ahora ya no voy a faltar, esta vez sí que. Los años pasan, y de repente te miras al espejo y dices: ya tengo 50 y no he salido. A ver, trataré otra vez. Tengo un amigo que tiene 60 años. Hace un tiempito me encontré con él. Me dice: ¿qué hermano, cómo estás? Te cuento, he vuelto a la universidad, estoy queriendo sacar mi título. Qué bien, hermano, pero ahora saca de verdad. Sí, voy a hacer. No sé si habrá sacado, pero miren, 60 años. Esa es la inconstancia. Pues dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en el castigo. ¿Por qué dice castigo? Justamente por inconstancia. Porque lo que has querido hacer no lo has hecho y después te arrepientes. Si yo hubiera hecho, si yo hubiera elegido, si yo hubiera estudiado, si yo hubiera sido, si yo, vas pensando en que si tú hubieras hecho, pero no has hecho nada. Por eso dice: de donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor.
No ha habido confianza en Dios. Porque teme, tiene miedo, prefiere su vida anterior, y muchos han preferido eso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así es. Él nos amó primero, ha muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ha cambiado nuestro corazón. Tenemos nueva vida gracias a Él. Nuevos sentimientos, nueva forma de pensar, nueva forma de vivir, nueva forma de caminar, de estar con Él, nueva forma. En Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos ha dado el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos cada uno que es cristiano. Por eso es que a veces no podemos seguir atrás. La palabra dice, no puedes volver atrás, porque no eres digno de mí, dice el Señor, sino dice, te he dado poder, te estoy dando mi amor y estás teniendo dominio propio tú. Y eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. He sacado esto de Domitila Chongara. Domitila Chongara era una minera que estaba en el siglo XX. Y su libro era, si me permiten hablar, era su libro que ha sacado él. Era una persona que no tenía cultura, nada, pero era dirigente. Y se acuerda y dice estas palabras. Nuestro enemigo, compañeros, no es el imperialismo. No es el imperialismo. Nuestro principal enemigo es el miedo. Ella dice, es el miedo de seguir adelante. ¿Voy a fracasar? Si fracaso, voy a mejorar. ¿Qué es lo que voy a hacer para mejorar? Y poco a poco eso se va a ir solucionando. Así dice la palabra. Si estás emprendiendo un negocio, seguí adelante. No caigas. Seguí adelante. Yo digo, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera dicho, no, ya no voy a ir a la cárcel, ya un año basta, por demás, como muchos amigos he visto? El otro día me encontré con un amigo que iba junto conmigo a la cárcel. Y ya después ha peleado con el pastor, pero esa vez, no ha peleado, sino que ha tenido una pequeña discusión y se fue. Lo he visto ahí y le pregunté, hola, ¿cómo estás ahí? Ya no te he visto, ya son años que no te veo. Hermano, ya no estoy yendo, yo me congrego en mi casa alabo, en mi casa leo. No es eso lo que dice la palabra que tú hagas en tu casa. En ningún lado dice la palabra. En Hebreos 10 dice, el que no se congrega, no, nada que ver. Es como los impíos, dice, ¿no? Como la gente que está fuera. Debemos congregarnos, dice la palabra. ¿Para qué? Para que tengamos amistad con nosotros, para que conozcamos mejor su palabra. Hebreos 10, 9:23 está. 10:23. No, a ver, ¿dónde está? Bueno, pero eso dice la palabra, que es importante congregarse. Esta Biblia es nueva, ya mis anotaciones no están aquí. 10:27. ¿Qué? 10:27. ¿15? 10:27. Ah, 27, era el 10, pero estaba yo queriendo 23. 10:27. Miren, dice la palabra. Hebreos 10:27. No está ahí, hermano. Bueno, ya, no importa. 9:27 debe ser. Sí. 9:27. 9:27. Hebreos 9:27 nos dice la palabra. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Bueno, de todas maneras, la palabra nos dice eso. Luego seguimos. ¿Cómo puedo eliminar el miedo al fracaso? Saben, muchos de nosotros, como le digo, nuestro carácter es así, es débil a veces. Conozco un amigo auditor profesional, que una vez ha hecho un trabajo, después nunca más ha trabajado.
Yo les decía, ¿por qué no trabajas? No, hermano, ya no es mi RAM. ¿Y para qué estoy haciendo esto? No, es que no sé, me gustaba y demás cosas. No, o sea, ya lo dejó. Pero dice que no se debe hacer eso, porque dice, fracaso no es no alcanzar una meta, sino tener una meta y confiar en Dios. Eso es lo importante, tener una meta y confiar en Dios. Eso es lo más importante en todo, es confiar en Dios. Se los voy a leer, Jeremías 17:17. Estábamos en el libro de Jeremías. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Está diciendo, bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Imagínense, el río está ahí está un árbol que nunca va a morir porque siempre va a tener agua. Y así dice que va a ser el varón bendecido por Dios, cuando es constante. Aquí dice claramente que junto al corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Cuando haga calor, él va a seguir teniendo agua porque está el río, sino que su hoja estará verde. Va a seguir estando verde, va a seguir dando fruto porque está en el Señor. El hombre que está en el Señor va a seguir dando fruto en todo momento, y en el año de sequía no se va a fatigar. ¿Qué es el año de sequía? Como le estaba contando de ese hermano que 3 años estaba en África y apareció uno. Los 3 años de sequía no había nadie. Podía decepcionarse, podía decir, no hay nadie, me voy a otro lugar, no conviene, ¿cómo aquí voy a seguir? No hay nadie. Dios no me ha preparado, creo, para este lugar. Creo que este lugar no está preparado para esto. No, hermanos. Todo lugar está preparado para Dios, porque la obra de Dios es en todo lugar. Había sequía una temporada, pero después, ¿qué dice? Claramente la palabra: bendito el varón que confía en Dios, ¿no? Y dice, estará en todo el año la sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ningún momento podemos dejar de dar fruto. La palabra de Dios es Dios. Y dice, en toda aflicción que tenemos, en el trabajo, en los estudios, asuntos financieros, a veces nos prestamos y no podemos pagar, problemas familiares, ¿no? Dios va a estar siempre contigo, siempre. Confía. Pues dice, bendito el Señor que confía, bendito el varón que confía en Dios. ¿Cuántas veces yo hubiera decaído? ¿Cuántas veces hubiera estado con mis deudas? Estaba ahí hasta terriblemente y decía, Señor, bueno, ya depende de ti, Padre. Si tú quieres, se queda así, pero yo voy a seguir. Y les digo que yo seguía, el Señor siempre me bendecía. Tenía mi deuda en el banco y no sé, esa pasaba una semana, decía así, ahora, ¿qué hago? No hay nada, no he vendido nada, Padre Santo, total, tú dirás. Aparecía y comenzaba a vender y había para pagar el banco. Y así no he fallado. Así he terminado de pagar. ¿Por qué? Porque confiaba. ¿Qué me costaba ser inconstante? Decía, Señor, no puedo, listo, lo dejo ya, que los rematen, que hagan lo que sea. ¿Qué me importa? Eso es inconstante. Pero si sigo adelante, si sigo como dice el Señor, dice que yo voy a ser bendito, es una promesa de Dios. Que voy a ser como un árbol plantado donde va a haber agua, voy a echar buenas raíces y el Señor me va a bendecir. Mi hoja siempre va a ser verde, dice. No va a haber sequía porque no te vas a fatigar. Más bien vas a dar fruto cada vez. El Proverbio 20:16 dice, 24:16, porque 7 veces podrá caer el hombre, el justo. 7 veces podrás caer. Puede ser que caigas 10, 20, pero aquí dice 7 veces. Pero otras tantas, dice, se levantarán. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. ¿Por qué? Si tú eres justo, te vas a levantar. Dios te va a levantar. Pero si no, los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. ¿Por qué? Porque son inconstantes.
Están pensando, si haré esto, no haré esto. Pasan los años, ya somos mayores, como les digo. Nos vemos 60 años y así sale mi amigo profesional. Y la palabra es bien clara. No debemos compararnos con nadie tampoco. Él ha salido, él es mejor, yo soy así nomás. No, hermanos, aquí la palabra que dice, no, en 2 Corintios 10:12, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. ¿Qué está diciendo? Mira, yo soy así. Tú no eres así, hermano, compárate. Yo soy así. Ese orgullo que puede haber en ti. Dice, no te iguales a nadie. No te interesa, tú seguí, tú eres único, hermano. No hay más, tú eres el único, la única creación de Dios. Dios te ha creado a ti con una forma de pensar, una forma diferente. Tú eres único. Por eso la salvación es personal. Dice claramente, no nos atrevamos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen, dice. Tú no tienes copia, hermano. No hay más. Solamente eres tú único. Ahora, ¿cómo vamos a lidiar con estos fracasos? ¿Qué es lo que va a hacer? Dios es fiel. Su fidelidad de Dios es inquebrantable. Él no te va a fallar. Nosotros somos los que fallamos a Dios. Y sabemos que Jesús, como hemos visto, está todos los días con nosotros, dice su palabra, hasta el fin del mundo. El Salmo 117:1 dice lo siguiente: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y su fidelidad, Señor, es para siempre. Aleluya. La fidelidad de Dios es para siempre. Hermanos, hasta nuestro mejor amigo nos puede dar una puñalada por la espalda. Y ese es un refrán que muchos dicen. Pero Dios es fiel. Tú confía en Él. Por eso dice, Dios es fiel. A veces no nos damos cuenta que Jesús está con nosotros. Pero Dios está ahí. Te pueden hacer cosas en la escuela, en el colegio. Se pueden enemistar contigo, odiarte un momento, tenerte rabia. ¿Sabes? En el colegio había así amigos, ¿no? Que algunos que tenían bronca, que me tenían rabia. Siempre parece que hay envidia en el colegio. Pero yo no les hacía caso y me sentía tranquilo. Pero los que sufrían parece que eran ellos, como dice aquí su palabra. Yo sí me doy cuenta, ¿no? La fidelidad de Dios es para siempre. Y en Mateo 6:23 dice, para que confíes en el Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso dice la palabra. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo va a ser añadido. Cuando tú crees en Dios, todo de por sí va a ser añadido a tu vida. Pues dice eso. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. O sea, para el día, todos los días, dice el Señor. Busquemos primeramente su reino y todo va a estar bien. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido. Muchas veces fracasamos porque no dependemos de Dios, pero es necesario que oremos por cualquier decisión que queramos tomar. Su inmenso amor, hermanos, es grande, grande. Dice en 1 de Juan, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama a Dios no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es muy importante esto. Amémonos unos a otros. Ahora, no es vergüenza volver a intentar, he fracasado ya nunca más, no, me da vergüenza, no, ¿cómo voy a volver? ¿Qué voy a hacer? No es vergüenza. Muchos grandes genios han fracasado muchas veces, pero han seguido intentando. Dice que Edison, al hacer el foco, crear el foco, había fracasado más de 1000 veces.
Pero ves su constancia, algo hasta ahora que nos sirve. Fracasaba y otra vez, no, tiene que salir. Dios te da ese poder. Ten eso en tu corazón, que tú sigas adelante, que no mires atrás. Y dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagas, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que haces, hazlo de corazón, hazlo de amor a Dios, hazlo de corazón, y vas a ver las cosas cómo van a estar. Hay una parte en la Biblia de un hombre que hacía solo, está en Lucas 12, del 16 al 21, se llama el rico insensato. Él se hablaba solito se hace. Dice, entonces les contó una parábola, Jesús. El terreno de un hombre rico se produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, mire, él solito, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Desllevaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas, guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Su idea de lo que es la idea. Dice que tenía muchos bienes y dice, como tengo tanto, ahora voy a descansar, gozar de mi trabajo, todo. ¿Y qué le dice el Señor? Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar tu vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. ¿Qué es ser rico delante de Dios? Es hacer la obra del Señor. Cada uno de nosotros estamos haciendo algo para el Señor. Eso es ser rico delante de Dios. No es pensar en ti mismo, pensando, yo estoy feliz, yo puedo, yo hago, aquí está todo. Hermanos, la vida no la tenemos en nuestras manos. Nuestra vida está en las manos de Dios. Dice que una buena parte de la ciudad de La Paz no tiene dueños, muchas casas del casco viejo. Los inquilinos, personas que son agarrados. Pero ¿cuál era la idea de ellos? Esta es mi casa, esta construyo yo, aquí va a vivir mi hijo, va a vivir mi hija, esto es de mí. El orgullo de haber hecho algo. Pero ¿quién le ha dado para que haga algo? El Señor le ha dado sabiduría, pero no han aprendido a reconocer lo que Dios hace. Y es lo que está pasando con este hombre. No los reconoce a Dios. Por eso dice, así le sucede a la que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Y una cosita más, lo último. Lo importante es obedecer a Dios. En 1 Juan 5:3 dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Cuando tú crees en Dios, conoces al Señor, tienes fe en Él. Y vas a trabajar porque vas a decir, voy a hacerlo como para Él. Aquí mismo dice, en eso consiste, dice, ¿no ve? Y eso no son difíciles de cumplir. ¿Por qué no son difíciles? Porque los mandamientos de Dios ya lo tienes en tu corazón.